Buenas noches, tengan todos ustedes. La Sociedad Cívica de México y el Grupo Cultural Lumen número 96 les da la más cordial bienvenida a la conferencia Tlacaelel, que será impartida por el autor de la obra del mismo nombre, el maestro Antonio Velasco Piña, a quien le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Se encuentra también con nosotros José Francisco Ortiz Campos, presidente nacional de la Sociedad Cívica de México. Se encuentra también con nosotros Juan Martín Valtierra Nájera, secretario de la Sociedad Cívica de México. También le damos la bienvenida a Luis Carlos Mejía García, tesorero de la Sociedad Cívica de México. Raúl Salvador Barajas, oficial mayor de la Sociedad Cívica de México. Wilber Arcila Rodríguez, coordinador de la Sociedad Cívica de México en la zona Puebla-Plaza. También se encuentra con nosotros Héctor Joel Zapata Camilo, miembro de la Sociedad Cívica de México. Fernando Dávila Pérez, coordinador nacional de la Sociedad Cívica de México. Ariel Armando Ochoa Vargas, coordinador de la Ciudad de México de la Sociedad Cívica de México. Bienvenido. Muy bien, cedemos la palabra al presidente del Grupo Cultural, Juan Antonio Mancilla Galván, quien dará las palabras de bienvenida. Muy buenas noches a todos aquí presentes, damas y caballeros. Agradecemos su valiosa presencia, su tiempo para acompañarnos el día de hoy en este magnífico evento. El Grupo Cultural Lumen 96, en coordinación y apoyo con la Sociedad Cívica de México, con el propósito de promover el desarrollo cultural en bien de la sociedad, se complace en presentar la conferencia Tlacaelel, el Azteca entre los aztecas, impartida por el maestro Antonio Velasco Piña, a quien le expreso nuestro agradecimiento por aceptar la invitación de presentarse esta noche. Esperamos que sea una de las más memorables de la historia de nuestro grupo. Estamos muy agradecidos por el tiempo y el esfuerzo que se ha tomado para compartir con los presentes al evento su libro. Esperamos también que pueda unirse a nosotros en una segunda ocasión. Muchas gracias, maestro, y muchas gracias a todos ustedes. Por favor, sean bienvenidos y disfruten la conferencia. Muchas gracias. Bien, es para mí un honor presentarles al maestro Antonio Velasco Piña, quien nació el 8 de septiembre de 1935 en Buenavista de Cuéllar, Guerrero. Desde muy joven se interesó por el legado cultural prehispánico dejado por grandes civilizaciones en el país, como los mexicas o mayas, por la historia mundial y por su ferviente sentir nacionalista, rechazando la religión católica. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1968 es partícipe del movimiento estudiantil, definiendo su postura política y filosófica, abocándose al estudio de la historia. Se ha dedicado de tiempo completo a la docencia y a la investigación de cuestiones de carácter histórico y fiscal. Es socio fundador y director del Instituto Mexicano de Estudios Fiscales y maestro fundador de la carrera de Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Iberoamericana. Antonio Velasco Piña es nacionalista y a su vez marxista, quien a su vez llegó a rechazar la democracia liberal y el estalinismo en el contexto histórico de la Guerra Fría. Comienza a escribir en 1979, haciendo su debut con esta obra maestra, Tlacaelel, el azteca entre los aztecas. Sus investigaciones en materia de historia han quedado plasmadas en numerosas obras, las cuales han sido traducidas a diversos idiomas. Ha impartido incontables conferencias en prestigiadas instituciones culturales de México, Estados Unidos y España. Dentro de sus obras, en 1980, Dos guerreros olmecas, 1987, Regina, 2 de octubre, no se olvida, en 1994, El despertar de Teotihuacán, en 2006, El Círculo Negro, grupo detrás del poder en México, en el año 2007, Los 7 rayos, en 2008, La guerra sagrada de independencia, en el 2009, El retorno de lo sagrado, y San Judas Tadeo, 2011, Cartas a Elizabeth, 2012, El retorno de los águilas y los jaguares, en el 2014, El palacio sagrado, y en el 2015, Ángeles guerreros. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra al maestro Antonio Velasco Piña para que dé inicio a esta conferencia Tlacaelel. Fuerte el aplauso. Muchísimas gracias. Quiero decir una cosa antes que nada. Para mí es un privilegio el poder estar aquí con ustedes. Y esto no es una simple frase retórica de falsa cortesía, sino una sincera expresión de mis sentimientos, porque en primera tengo un profundo respeto con cualquier persona que estudie historia por toda la obra que a lo largo de siglos, posiblemente de milenios, ha venido realizando la masonería. Entonces el poder estar en un recinto de esta naturaleza para mí es un verdadero privilegio. Así que muchas gracias por su invitación. Vamos a intentar explicar la historia de un personaje que realmente fue extraordinario, que es Tlacaelel. Y para eso creo que se va a necesitar, primero, tomar en cuenta 2 cosas. Que cuando un personaje actúa dentro del contexto histórico y se destaca, es necesario conocer cuáles fueron los antecedentes que permitieron que ese personaje pudiera realizar la labor que llevó a cabo. Porque, lógicamente, si no hubieran existido esos antecedentes, él no podría haber hecho lo que hizo, por muy extraordinaria que fuera su inteligencia y su capacidad. Tuvo que contar con una base de apoyo que le dio toda la herencia cultural e histórica anterior a él. En el caso de Tlacaelel tenemos siempre que tomar en cuenta, no solamente para el caso de Tlacaelel, sino para entender el México actual, que en esta región del mundo, durante 3000 años, fue el asiento de importantísimas culturas que desarrollaron realmente avances extraordinarios en todas las actividades humanas, ¿no? Empezando desde hace 1000 años antes de Cristo, los olmecas, después con los zapotecas, los mayas, los teotihuacanos. Es decir, hay toda una secuencia de desarrollo cultural en México que lógicamente se va a transmitir y va a contar para poder entender lo que trató y lo que hizo Tlacaelel. Segundo, también hay que recordar que realmente a partir del siglo IX de nuestra época, toda esta región de México entra en una profunda decadencia, en una degradación, en una decadencia que se generaliza en todas las actividades, ¿no? Es obviamente en esa etapa cuando surgen los sacrificios humanos, es cuando se desintegra el imperio tolteca, es cuando incluso la extraordinaria organización política de los mayas de asociarse sin tener un poder central, pero todos colaborando juntos para determinados propósitos, también se viene abajo, y que entonces, pues hombre, se pierde el poder central, y lo más importante, ¿qué es esto? Que Xiacaltopitzin-Quetzalcóatl, que fue, digamos, el último emperador tolteca, es considerado a partir de ese momento como el último personaje que tenía una autoridad por sí mismo. No sé si me explico. Es decir, que realmente era emperador por los méritos que él tenía, no simplemente porque se necesitaba alguien que fuera emperador.
y que a partir de entonces todas las autoridades, que por muy importantes que sean, no lo son porque tengan ese derecho a hacerlo, sino en tanto y cuanto lo están representando a él, porque alguien tiene que estar gobernando. Pero que lógicamente cuando él vuelva a aparecer, porque de acuerdo con la visión cíclica que se tenía, él va a retornar, forzosamente, por muy importante que sea el cargo que tengan, tendrán que cederlo ante la aparición de la última legítima autoridad por sí misma que había sido Zacatlipoca-Quetzalcóatl. Este concepto que va a ser creído por todas las poblaciones del centro y de México y cercanas a él, va a ser determinante en el momento clave de nuestra historia más reciente, que es la conquista. Y tercero, que entonces ya necesitamos empezar a entender quiénes fueron los aztecas. Los aztecas es un pueblo que no tenían antecedentes culturales importantes, es decir, como casi todos los pueblos del norte de Mesoamérica, eran pueblos que en alguna medida trataban de acercarse a obtener algo de los conocimientos que se les habían desarrollado en esta zona, pero que por sí mismos no habían todavía realizado ninguna hazaña importante en ninguna actividad, y esos van a ser los aztecas. Sí, claro, ellos tenían ya desde el principio algo que es muy importante, que es un sentido de destino y de misión. Es decir, sabían que no habían hecho nada importante, pero que tarde o temprano lo iban a hacer. Es decir, estaban muy convencidos de que la historia tenía unas páginas importantes reservadas para ellos. Y en esa forma realizan ya su largo peregrinaje. Llegan aquí al centro de México y se encuentran con que no hay espacio para ellos, ya todo está ocupado. Entonces realizan ya una primera hazaña, que es crearse su propio espacio. Donde no había, ellos transportan tierra, pero y fundan ahí Tenochtitlan, que ya es una hazaña que nos demuestra ese carácter tan especial que tuvo el pueblo azteca de tener una voluntad indomable, ¿no? Pero insisto, no habían hecho nada, y lo más importante, están sujetos al vasallaje de los tecpanecas, que es el que en ese momento predomina en esta zona, ¿verdad? Que les impone fuertes tributos, que les impone toda una serie de humillaciones para hacerles sentir siempre que el poder importante son ellos. Pero en estas circunstancias, dos jóvenes de los aztecas van a recibir este privilegio, aun cuando desde hacía ya siglos que imperaba la decadencia y la desintegración y el desorden en todo el territorio central de México y anexos, había subsistido la orden de Quetzalcóatl. Esta orden era la que había mantenido la cultura. Esto es algo semejante a lo que ocurrió en Europa cuando habían las invasiones bárbaras, y que de todas maneras en los monasterios se preserva, por ejemplo, el conocimiento de la lectura. Si no de nada hubieran servido los grandes filósofos griegos, habría desaparecido su mensaje, porque si nadie sabía leer, pues no servían para nada. Entonces, en esos monasterios se conserva el uso de la lectura. Y en México ocurre algo semejante. En esta orden de la Hermandad Blanca de Quetzalcóatl preserva los conocimientos del pasado y va tratando de transmitirlos a pequeños grupos para que no se pierda toda esa herencia de varios milenios de alta cultura. Y dos jóvenes, Tlacaile y su hermano Moctezuma Ilhuicamina, son invitados a estudiar y a formarse en esta orden, y los que estudiaban ahí luego regresaban a sus respectivas comunidades para ocupar los pequeños cargos de estos lugares. Pero en este caso va a ocurrir algo que va a cambiar el rumbo de la historia de México, y es el siguiente. Centeotl, el sumo sacerdote de Quetzalcóatl, está próximo a morir. Entonces siente que tiene que dejar a su heredero, y en contra de lo que todo el mundo suponía, o sea, que el heredero que él dejaba iba a ser el sacerdote que le seguía en rango, saltándose ese sacerdote, designa a Tlacaile como su heredero. Esto es algo tan inusitado como si ahorita muriese el Papa, y en vez de que se designase un nuevo Papa a un cardenal, se designase Papa a un joven de 23 años, recién ungido como sacerdote de un país africano prácticamente desconocido. Pero entonces esto, claro, causa una gran conmoción en el medio, porque los tecpanecas estaban esperando que se ungiese como sumo sacerdote al sacerdote que seguía el rango a Centeotl, que era un tecpaneca. Cuando se unge a Tlacaile, entonces se enfurecen y mandan a un pequeñísimo grupo de soldados a que vaya a matar a Chimalpopoca, que era el rey de los aztecas. No nos estemos imaginando que donde va a ocurrir este acontecimiento es la Tenochtitlan que nos describe Bernal Díaz del Castillo. No. De hecho, en ese momento, Tenochtitlan era una aldeucha nada más, sin mayor pretensión. Y ellos, tal es así que, como estaban sujetos a los tecpanecas, los aztecas no se les extraña que llegue un grupo de guerreros tecpanecas, incluso ingenuamente creyeron que llegaban a felicitarlos porque se había designado
a Tlacaile como heredero de Quetzalcóatl, y entonces llegan y lo matan ahí y se regresan a Azcapotzalco, que era la sede de ellos. Pero esto va a producir los siguientes efectos. Moctezuma Ilhuicamina regresa de Cholula, que era donde se había realizado la ceremonia para ungir a Tlacaile como sumo sacerdote, y cuando se entera de lo que ha ocurrido en Tenochtitlan, dice, bueno, si el rey ha muerto, esto significa que seguramente todos los hombres de Tenochtitlan ya están muertos, porque yo no me imagino que hubieran dejado que mataran al rey mientras si es uno solo. Como ya no hay nadie que vigile por la ciudad, yo me quedo aquí a la orilla del lago por si viene nuevamente otro ataque de sus enemigos. ¿Para qué hace él este acto de desplante? Pues precisamente para incitar a los jóvenes de Tenochtitlan que reaccionen, para iniciar un movimiento de independencia de los aztecas. Pero curiosamente la que va a reaccionar no va a ser un hombre, sino una mujer que se llamó Citlalmina, que fue un personaje extraordinario y que apenas empezamos a recuperar su memoria, aunque según nos han dicho los psicólogos junguianos y a los que han estudiado los arquetipos que existen en el inconsciente colectivo de los pueblos, que este arquetipo de Citlalmina ha permanecido no en el consciente, sino en el inconsciente de los mexicanos, porque es el que ha actuado cuando los grandes conflictos de México. Por ejemplo, nos dicen esto, en los terremotos, ustedes recuerdan que sobre todo en el primero de 85, cuando ocurre ese terremoto, las autoridades quedaron totalmente paralizadas. Lo único que se les ocurrió fue decir, bueno, se va a venir un gran saqueo de la ciudad porque todos los pandillas de muchachos de Nese y de todos esos lugares van a llegar a saquear las zonas. Entonces, que el ejército bloquee y que mientras se toma posesión el ejército de las zonas más derrumbadas, no se permita que llegue nadie por esta carretera. Pero se vieron lentos porque ya estos muchachos delincuentes de las bandas de toda esa zona ya estaban en la Ciudad de México. Pero no llegaron a saquear, sino increíblemente llegaron a tratar de sacar a las gentes que estaban en los escombros, y durante varios días o semanas quizás no hubo actos de delito en México porque los delincuentes estaban ayudando a sacar a las personas de los escombros. ¿Por qué ocurrió esto? Según los psicólogos junguianos nos dicen lo siguiente, porque el arquetipo de Citlalmina está en el inconsciente del pueblo de México y en circunstancias tan críticas como pueden ser los terremotos, actúa y toma el mando por encima del gobierno y hace que la sociedad mexicana se mueva siguiendo ese arquetipo. ¿En qué consistió este arquetipo? Ella siempre tuvo esta conducta. Era la gran lideresa popular sin tener absolutamente ningún puesto público. Y siempre cuando recorría toda la zona que habitaban los aztecas, tanto en la ciudad como en las cercanías, llegaba a un lugar y les preguntaba, ¿qué problemas tienen aquí? Pues tenemos este y este problema. ¿Y qué han hecho? Ya se lo mandamos a decir a las autoridades, pues se van a quedar esperando, decía, porque el problema no es de las autoridades, el problema es de ustedes, el problema es del pueblo, no del gobierno. Así que organícense y resuélvanlo. No estén esperando ayuda, ustedes por sus propias fuerzas organícense y resuélvanlo. Y eso fue lo que hizo el pueblo de México en esa ocasión y lo que volvió a hacer en el siguiente terremoto, que independientemente de lo que hagan las autoridades, la presencia del pueblo es la determinante en estos casos, ¿no? Y esto mismo ha ocurrido en determinadas, por supuesto, cuando la guerra con los norteamericanos, en que Santana estaba a favor de los norteamericanos y ya era el pueblo el mismo el que tenía que organizarse para defenderlo a través de la super página gloriosa que fue más que una batalla que fue la de los Mionceros en Chapultepec, ¿no? Entonces, ha sido importantísimo este personaje de Citlalmina. Entonces, ella es la primera en reaccionar, porque dice, bueno, evidentemente que aquí no hay hombres, eso ya lo sabíamos, no necesitaba decirnos, pero si hay mujeres, entonces tomemos las armas de nuestros hermanos y de nuestros padres que no saben utilizarlas y vayamos con Moctezuma para empezar inmediatamente a organizar una defensa adecuada de la ciudad. Y así lo hace. Esto va a propiciar un conflicto interno, porque lógicamente dentro de los aztecas había todo un grupo, digamos la mafia del poder, que estaba muy de acuerdo con los terribles impuestos que le ponían al pueblo porque no los pagaban ellos, siempre se los trasladaban al pueblo, entonces no querían tener un enfrentamiento con los tecpanecas, ni mucho menos. Pero hay ese conflicto, pero afortunadamente empieza a operar el Tlacaile, que por el prestigio que le daba el ser el heredero de Quetzalcóatl, los aztecas, incluyendo a este mismo grupo de la mafia del poder de entonces, deciden acatar el candidato que él escoge, que es Itzcoatl. Es decir, dice que el rey próximo sea Itzcoatl. ¿Por qué lo escoge a él? Itzcoatl no es un personaje que tenga la dimensión ni de Tlacaile ni de Moctezuma Ilhuicamina, pero tenía una cualidad que es muy importante a veces en los gobernantes, que era la extrema prudencia y el sentido común. Entonces él comprende que antes que nada, él, aunque sea el rey de los aztecas, va a estar por debajo de Tlacaile todo el tiempo.
pero que lo que tiene que hacer en ese momento es ganar tiempo para que regrese Tlacaelel y sea él el que tome las decisiones. Entonces, cuando llegan los enviados de Tepanex a pedirle que si le están declarando la guerra, dicen, no, es una cosa de muchachos, espérense tantito, ahorita los organizamos, denme tiempo para que esto se calme. Él lo logra y Tlacaelel regresa ya a Tenochtitlan. Y va a ser ese momento de gran trascendencia para la historia de los aztecas, y lo que va a pasar ahí va, como lo veremos más tarde, a servirnos de modelo en el momento más importante y reciente de nuestra historia, que fue la conquista. Es decir, cómo influyó Tlacaelel todavía muchos años después de muerto para que los aztecas tomaran una decisión en el momento más trascendental de nuestros últimos siglos, que fue la conquista. Llega entonces Tlacaelel y, afortunadamente, en la tradición oral del pueblo de México, que es importantísima, aparte de la historia oficial y de la historia de los historiadores, que es muy importante, pero también tenemos que valorar que a través de los siglos se ha logrado perpetrar una tradición oral en que se va transmitiendo a través de guardianes de tradición una visión especial, que es la visión sagrada de nuestra historia. Por ejemplo, en el caso de México, el 15 de septiembre de la noche, en lugares tan cercanos como puede ser Xochimilco o Tlalpan, hay ancianos que repiten los discursos que se pronunciaron esa noche. Primero el discurso que va a pronunciar el rey de México, Itzcuintla, y luego el discurso de Tlacaelel. Entonces vamos a leer estos dos discursos, que desde luego pues, los vamos a leer en español, y esto hace que se pierda muchísimo la belleza y ver estos discursos, pero nos entendemos qué fue lo que pasó ahí gracias a ellos, ¿no? Yo voy a leer el discurso de Itzcuintla haciendo la presentación de Tlacaelel, ¿no? Dice así: Tlacaelel, sacerdote de Quetzalcóatl, sé bienvenido, te aguardábamos, estábamos desasosegados por tu ausencia, muy graves, muy difíciles. Aquí en esta repetición del concepto en frases diferentes, notamos una característica especial de la oratoria náhuatl, que era repetir con distintas palabras, pero la misma idea, ¿no? Para acentuar el concepto de esa idea. Dice, muy graves, muy difíciles, son los problemas que hoy nos afligen. Los de Azcapotzalco ya no recuerdan, se han olvidado del valor de nuestros pasados servicios, y hoy nos amenazan con la destrucción si no accedemos a sus exigencias. Sin embargo, siendo tan graves los conflictos externos que nos aquejan, son en realidad los problemas internos los que más nos aflijan y preocupan. No estamos unidos, sino que vivimos en discordia. No avanzamos en derechura, sino caminamos descarriados. No estamos serenos, sino alterados y con alboroto. Oh Tenochcas, ¿a qué hablar más de nuestras rencillas y mezquindades? Estamos ciertos de que estas han cumplido su tiempo y hoy, finalmente, merecemos, alcanzamos nuestro deseo. El sucesor de Quetzalcóatl, el legítimo heredero de los emperadores toltecas, el sumo sacerdote de la Hermandad Blanca, se encuentra ya entre nosotros. Pueblo de Tenoch, habla Tlacaelel. Es un discurso muy bien hecho, muy bien estructurado, pero que va a verse muy por debajo con la oratoria brillantísima que utilizaba Tlacaelel, que va a utilizar desde luego algunos ejemplos que nos van a resultar un todo difíciles de entender, pero que nos permiten ver lo bellísimo de su discurso. Y otra cosa, él utilizaba también mucho esto, pronunciar preguntas y luego quedarse callado, para que así toda la gente tratara de contestar esa pregunta y luego decir, bueno, para él qué opina, y ya cuando esta tensión que había logrado despertar en el auditorio llegaba a su máximo, él daba su propia respuesta. Dice así: ¿qué es esto, Tenochcas? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Cómo ha podido llegar a existir cobardía en el pueblo de Huitzilopochtli? Aguardad, meditad un momento, busquemos todos juntos un medio para nuestra defensa y honor, y no nos entreguemos afrentosamente en manos de nuestros enemigos. ¿A dónde iréis? Este es nuestro centro. Este es el lugar donde el águila despliega sus alas y devora a la serpiente. Este es nuestro reino. ¿Quién no lo defenderá? ¿Quién pondrá a reposo su escudo? Que resuenen los cascabeles entre el polvo de la contienda, anunciando al mundo nuestras voces. El tiempo de la ignominia y la degradación ha concluido. Llegó el tiempo de nuestro orgullo y nuestra gloria. Ya se ensancha el árbol florido. Flores de guerra abren sus corolas. Ya se extiende la hoguera haciendo hervir la llanura de agua. Ya están enhiestas las banderas de plumas de Quetzal y en los aires se escuchan nuestros cantos sagrados. Que se levante la aurora. Sean nuestros pechos murallas de escudos. Sean nuestras voluntades lluvia de dardos contra nuestros enemigos. Que tiemble la tierra y se estremezcan los cielos. Los aztecas se han despertado y se yerguen hoy para el combate. Este es realmente el discurso con el que se inicia la historia de los aztecas,
porque pues, como les decía yo a ustedes, antes no habían hecho así nada, algo digno de figurar en la historia, y la historia es muy selectiva para sus narraciones, va realmente relatando aquello que vale la pena y todo lo demás lo ignora, ¿no? Y a partir de ese momento va a cambiar totalmente la historia de los aztecas y va a hacer que este ejemplo que nos dejaron los aztecas nos sirva incluso actualmente para enfrentar nuestros problemas. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Bueno, se terminan las divisiones que dividían a los aztecas, los que no estaban de acuerdo con él salen huyendo de Tenochtitlan, se une todo el pueblo y se van a aliar con ese otro personaje extraordinario que fue Nezahualcóyotl. ¿Recuerdan ustedes la historia de Nezahualcóyotl? Él era hijo del rey de Texcoco, los tepanecas ocupan su reino, matan a su padre, él tiene que salir huyendo, va a mantenerse escondido durante muchísimos años, lo andan buscando por todas partes, nunca lo lograron encontrar. Pero él va a mantener vínculos con su pueblo y todos están dispuestos a que el momento en que él dé la orden de levantarse en armas lo van a hacer para tratar de recuperar su independencia. Él no lo hace porque comprende que van a ser aplastados si lo intentan, pero cuando ve que los aztecas van a iniciar también una lucha por su liberación, se une con ellos y dirigidos por Moctezuma y Wilcamina van a presentar una batalla genial estratégicamente. En el libro trato de relatarla, porque obviamente tenían menos fuerzas y sin embargo logran vencer a los tepanecas y a partir de ese momento es cuando se inicia realmente la historia de los aztecas. No vamos a entrar en detalles que son interesantísimos, sino vamos a ir a lo más importante. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Bueno, pues en muy pocos años los aztecas van a realizar varias grandes proezas. La primera, la de lograr crear un imperio. A lo largo de toda la historia de la humanidad no hay muchos imperios, quiere decir que no es tan fácil hacer un imperio y ellos lo logran hacer, con todas las virtudes y los defectos que tiene normalmente cualquier imperio y que lo va a tener también el azteca. Por ejemplo, la principal virtud que van a tener es que en una enorme región de lo que ahora es el centro y parte del norte del país y del sur, que existía un total caos y desorden en donde los campesinos no podían saber si iban a disfrutar de su trabajo porque llegaban bandas a robarlos y a asaltarlos, se va a ir creando un orden impecable, es decir, va a establecerse el orden y la seguridad que es de la que carecían millones de personas, se va a lograr esa seguridad. Y eso desde luego es una ventaja. La gran desventaja, y la sabemos, es que como todos los imperios tienen la desventaja de que se hace ese imperio principalmente para el mayor interés de ese imperio, ¿no? Sí, que se establece el orden y todo lo que se decían, pero el que va a ser el principal usufructuario de ese imperio pues van a ser los que lo crearon, ¿no? Y desde luego con el agravante en este caso de los sacrificios humanos, que hay que entender el por qué y cómo y de lo que hablaremos un poco más tarde. Pero en fin, ese fue su defecto, tiene su explicación, no justificación, pero sí explicación. Y desde luego, ese imperio es obra totalmente de Tlacael, es decir, él va a ser el que va a dictar cómo va a estar estructurado ese imperio y cómo se va a ir logrando. ¿Qué es lo que hace? Y que es el segundo principal mérito de ese imperio es que va a lograr esto, un renacimiento cultural. Insisto, los aztecas no tenían un antecedente cultural importante y él va a lograr que en muy pocos años se cree todo un renacimiento cultural importantísimo. Voy a dar un ejemplo para que captemos la dimensión que tuvo este renacimiento cultural. Seguramente muchos de ustedes han ido al Templo Mayor y se encontraron con una de las piezas más antiguas que existen en ese Templo Mayor, es un chacmol, es decir, ya saben, esa figura recostada. Si yo les digo a ustedes que qué les pareció ese chacmol, me van a decir, pues está espantosamente horrible porque evidentemente es una simple copia de los chacmoles toltecas, que son de una perfección extraordinaria y está pésimo, de acuerdo. Pero después de ver ese chacmol, podemos ir al Museo de Antropología y vemos piezas escultóricas de una calidad extraordinaria, como puede ser el calendario azteca, la Coyolxauhqui, y cantidad de piezas que son impecables desde un punto de vista artístico en materia de escultura. Cualquier persona que desconozca la historia de los aztecas y ve voy primero al Templo Mayor y luego al Museo de Antropología, llega a esta conclusión. Bueno, seguramente entre esta primitiva escultura que acabo de ver en el Zócalo y estas obras escultóricas tan extraordinarias pasaron muchos siglos en los cuales el pueblo azteca fue lentamente perfeccionando estilos escultóricos hasta que llegar de esta escultura tan primitiva a esta tan desarrollada. Y se va a quedar asombrado si le decimos, pues fíjate que no, pasaron muy pocos años, pues poquísimo.
¿Y cómo lo podían hacer? Y eso me refiero a la escultura, pero acabo de mencionar que cuando matan a Chimalpopoca, pues Tenochtitlan es una simple aldeucha. Cuando llegan los españoles se quedan impresionados de lo que era la capital del Imperio Azteca. ¿Cómo fue posible eso? Fue posible porque Tlacaelel lo que hace es tomar el modelo tolteca y aplicarlo, pero claro, no aplicarlo ciegamente, sino aplicarlo con una gran genialidad para tomar lo que realmente era posible realizar y adecuado para esas circunstancias. Porque hablando de nuestros tiempos modernos, por ejemplo, hay mucha gente que se olvida de los aztecas, entonces se cambia su nombre, se pone un azteca y se pone a pluma y se pone a danzar. Bueno, pero danzar no con los grupos de tradición, sino danzar por su cuenta. Entonces el señor sigue siendo el mismo tarado de siempre, nada más que ya se puso un nombre azteca, pero pues sigue siendo el mismo de siempre, ¿no? No se trató de hacer un cambio exterior, sino de hacer cambios profundos. Por ejemplo, el básico que sigue siendo el ejemplo a seguir. Antes que nada, para lograr un gran desarrollo, un gran renacimiento cultural, se necesita establecer un buen sistema de educación. Entonces, lo que hizo Tlacaelel fue el sistema tolteca, aplicarlo en el azteca, pero adecuadamente a las circunstancias de ese momento. Este sistema, como todos los grandes sistemas educativos, consisten básicamente en lograr que cada niño desarrolle sus facultades creativas. Cada ser humano nació con ciertas facultades para hacer algo, pero los sistemas de una etapa decadente como es la nuestra encasillan a todos los niños como si todos fueran iguales, y entonces los hacen hacer cosas que no les interesan ni les sirven, y que al contrario los van a ir frustrando porque van a sentirse incapaces de progresar con ese sistema, y van a terminar siendo burócratas de segunda, ocupando puestos sin importancia y no desarrollando la capacidad para la que realmente tenían. A lo mejor hubieran podido ser grandes músicos y terminaron siendo cualquier cosa, ¿me explico? Entonces, en una sola generación, cuando se logra cambiar el sistema educativo en forma adecuada, que es ese, básicamente, que cada niño desarrolle sus facultades creativas para lo que él vino, en una sola generación se cambia totalmente el ambiente. Si se pasa de esa escultura tan primitiva a esa escultura tan desarrollada, de ese pueblucho a esta ciudad imperial. Es decir, es increíble cómo una sola generación puede cambiar. Por ejemplo, si ahorita se lograra hacer eso en México, todos los problemas que ahorita nos parecen totalmente insolubles, ¿cómo vamos a poder resolver el problema de la contaminación? Con un cambio, no sean tarados, hagan esto y esto y esto y esto, y se cambiaría, en menos de 50 años se cambiaría el país. Creo yo, y eso ya sería objeto de otra plática, que esto ya se está empezando a hacer en México. Así que ya hay personas que están empezando a intentar aplicar esto, lograr desarrollar la conciencia de los seres humanos y no a que todos funcionemos como borreguitos haciendo lo mismo. Y si eso se logra, esta cuarta transformación se alcance, tanto porque desde el gobierno hay gente que la estén causando, pero que eso no lo puede lograr ningún gobierno por sí solo, sino porque la sociedad misma empuje hacia eso, de la sociedad misma surjan estos cambios y los imponga y se hagan, que fue lo que ocurrió ahí en Tenochtitlan, gracias nuevamente a que la Citlalmina fue la gran lideresa del pueblo para aplicar este tipo de cosas. Obviamente con el guía, el conductor, todo esto fue Tlacaelel, pero si no hubiera habido una Citlalmina que estableció la conexión con el pueblo, quizás se hubiera quedado solo ayudando con grandes proyectos, pero sin que hubiera una base que lo estuviera realizando. El caso es que en una sola generación se cambió totalmente la sociedad azteca y pasó a ser. Y no solo las aztecas, sino todas las poblaciones recientes entraron en este renacimiento cultural de recuperar toda la herencia cultural de nuestras culturas anteriores. Bien, con esas dos cosas, haber creado un imperio y haber creado un renacimiento cultural, pues ya era para que el señor hubiera sido la gran figura de la historia, pero curiosamente para él estas dos cosas no eran más que simples instrumentos. ¿Cuál era el verdadero propósito que él se había creado? El verdadero propósito que él tenía era, en pocas palabras, muy modesto, digamos, recuperar para los seres humanos su capacidad de influir en la ampliación de conciencia del universo entero. Recuerden ustedes que en la gran etapa cultural de México había un sentido de responsabilidad cósmica. Esto es, cuando los mayas hacían un centro ceremonial, lo hacían con un conocimiento tan profundo de la matemática y de la astronomía que lograban, en una forma que ahorita todavía no podemos entender cómo, que ese centro
ceremonial estuviese conectado, por ejemplo, con alguna constelación, y todas las influencias que venían de esa constelación pudiesen ser aprovechadas para el desarrollo de la conciencia de los seres humanos que habitaban y que actuaban en ese centro ceremonial. Esto que ahorita nos parece así como una fantasía, era una realidad, ¿no? Era una realidad porque se conocía el funcionamiento del cosmos y se creaba un sentido de responsabilidad cósmica en los seres humanos. Entonces, lo que Tlacael intentó hacer más que nada fue recuperar para los seres humanos su sentido de responsabilidad cósmica, que cada uno de ellos se sintiera responsable de la marcha del universo. Y el intentar hacer este propósito va a hacer que cometa el gran error, que él no inventa, desde luego, pero que sí va a llevar a grandes proporciones de los sacrificios humanos. O sea, que la intención de estos sacrificios era lograr incrementar la energía del Sol para que así beneficiase a todo el universo. Evidentemente estaba equivocado, pero la intención era enorme y daba ese sentido de responsabilidad cósmica a los aztecas, que es su característica principal. Yo soy responsable de la marcha del cosmos. Hombre, nada menos. Bueno, pues no quiero detenerme en todos los detalles de la vida de él, que es interesantísima. Digo, cómo va logrando una serie de cosas, de este imperio, cómo va logrando este renacimiento cultural, cómo se va expandiendo el imperio azteca, hasta que llegamos al final. Al final él, precisamente como va al mundo maya, traba contacto con los guardianes por supuesto los mayas estaban en total y absoluta decadencia, pero había personas que habían mantenido, los guardianes de tradición, esos conocimientos, algo equivalente a la orden de Quetzalcóatl aquí en el área náhuatl. Entonces ellos le hacen ver su error de los sacrificios humanos, él trata de venir a corregirlos, y entonces, ¿qué pasa? Bueno, el sistema educativo de los aztecas tendía a lograr seres realmente excepcionales. Entonces aquí vamos a topar con dos de ellos. Uno de ellos es Ahuizotl. Ahuizotl es un personaje también excepcional, y seguramente para Ahuizotl a quien más admiraba y quería era a Tlacael, era su gran modelo. Pero cuando muere Axayácatl y hay que nombrar un nuevo emperador, todo el mundo está esperando que sea Ahuizotl el que lo van a designar nuevo emperador, y Tlacael prefiere escoger a Tizoc, que también es extraordinario porque es de los pocos aztecas que al parecer tenía un gran sentido del humor, que no era una característica muy azteca. Por ejemplo, cuando estuvo estudiando para ser guerrero águila, lo expulsaron por burlarse del sacerdote, hacer una broma sobre el sacerdote. Entonces era hermano de Ahuizotl, y Ahuizotl dice, Ahuizotl tenía esta característica: cualquier error que cometió un azteca sentía que era responsable de eso y que lo tenía que enmendar el error, ¿no? Entonces, cuando lo expulsan a él, dice, bueno, yo también me siento expulsado, todos sus compañeros se sienten expulsados. Entonces Tizoc va con Tlacael a decirle, oiga, fíjese que yo fui el que cometió el error, y ahora ya están todos expulsados, por favor usted intervenga. Entonces él dice, bueno, mira, tú lo cometiste, están todos expulsados, respeto la expulsión, pero si se vuelven a escribir otra vez, ahora sí que en el primer año y estaban en el último, los van a volver a admitir a todos. Entonces los vuelven a admitir a todos. Entonces este es el personaje, Tizoc, que Tlacael considera que debe ser el emperador para ver si se logra hacer un cambio dentro del imperio azteca, de suprimir los sacrificios humanos, de lograr que en vez de que estén oprimidos los pueblos, sean en forma de colaboración voluntaria y participativa, etc. Lógicamente no lo va a lograr, pero para que veamos a qué grado llegaban las bromas de Tizoc, en el Museo de Antropología está una gran broma, que es lo que dicen que es el altar de los sacrificios, que por supuesto no es cierto. Es decir, ustedes comprenderán que sería incomodísimo hacer ahí un sacrificio humano dentro de esa. Es la que se llama la piedra de Tizoc, ¿no? Esa piedra él la hizo en que todas las conquistas que habían hecho los aztecas es como si él lo hubiera hecho, ¿no? Si aparece él conquistando todos los pueblos, por supuesto que no lo sabía, pero digo, él tenía un sentido del humor impresionante. Y luego viene la broma de que algún español chistoso hizo ese tajo ahí para hacernos creer que ahí éramos hacia los sacrificios humanos, lo que hubiera sido muy incómodo. Pero el caso es que cuando lo nombran a él, Ahuizotl lo aceptan, pero cuando se entera de que Tlacael quiere cambiar totalmente el rumbo del imperio azteca, dice, no, por encima del imperio azteca, nada ni nadie, incluyendo a su creador, y va y lo mata. Como mata también a su hermano, y él toma el mando, porque se habían cometido un error, Tlacael él lo tenía que enmendar, y él toma el mando y dice, adelante. Pero ustedes comprenderán
que esto seguramente, aunque aparentemente se hizo en total y absoluto secreto, la muerte de ellos dos, pues de alguna forma se coló esto, ¿no? Entonces el pueblo azteca empezó a tener esta duda, bueno, si realmente el que creó todo esto sintió que estábamos actuando equivocadamente, pues a lo mejor estábamos equivocados. Entonces el personaje que va a encarnar esta duda que está corroyendo al inconsciente colectivo del pueblo azteca, pues es Moctezuma Xocoyotzin. Y aquí tenemos que repasar lo que realmente fue la conquista, que por supuesto es el punto clave del surgimiento del México actual, y que pues en una forma muy superficial, que es como lo enseñaron, porque es terriblemente complicada y difícil de entender, pues no lo hemos entendido, pero nos hemos quedado muy satisfechos con la explicación que nos dieron en la escuela. La primera, totalmente ingenua, es: ese señor Moctezuma Xocoyotzin era un cobarde y un supersticioso y un tonto y un miedoso. Ah, pues qué bien. Y por eso cuando llegan los españoles, lo que sí es cierto, él les abre totalmente el camino, lleguen ustedes y hagan lo que quieran, ¿verdad? En primera, nunca un emperador azteca podía tener esas características, porque recuerden ustedes que el emperador no era hijo del emperador. No era emperador porque su papá hubiera sido emperador y que por lo tanto pues, podía ser totalmente distinto a su padre o parecido, pero no. Para llegar a ser emperador se escogía realmente a la persona más adecuada para eso, ¿no? Entonces, con esas características, no hubieran escogido una persona que fuera tonta, inteligente, y mucho menos tonta y mucho menos cobarde, ¿no? Entonces, ¿por qué está actuando así este señor en esa forma que ahorita nos parece tan extraña? Para poder entender lo que él sintió, tenemos que tomar un ejemplo de la cosmovisión que nos es más cercana, que es la cristiana, en esta forma. Si ahorita cualquiera de nosotros se fuera al siglo V o IV de nuestra era, acompañado de otra persona que no conocía nada de la historia del cristianismo, y entraran los dos al Coliseo Romano y vieran que por un lado sale un grupo de personas y por otro lado un grupo de leones, que iba a decir: mira, esos tontos salieron a pelear con los leones y ni siquiera traen un cuchillito, pues los van a matar los leones. Y le tendríamos que explicar: fíjate que esas personas no se salieron a pelear con los leones, salieron a que los leones se las comieran. Oye, pues que están locos. Bueno, pues a lo mejor, pero lo que pasa es que ellos tienen esta idea. Ellos sienten que el ser humano está dividido en dos. Tiene un cuerpo que no dura nada, que se pierde fácilmente, que seguramente se pierde, no hay posibilidad alguna de preservarlo. Y tiene un alma que es inmortal, que se puede salvar o perder para toda la eternidad. Y lo que tú estás viendo es que estas personas están sacrificando su cuerpo para salvar su alma para toda la eternidad. No estás viendo una pelea de leones con seres humanos, estás viendo un sacrificio ritual para salvar el alma. Eso es lo que estás viendo. Bueno, pues lo mismo es la conquista. La lucha entre los aztecas y los españoles no es una batalla para salvar al imperio azteca. Bueno, primero tenemos que explicar por qué actúa así Moctezuma. Moctezuma actúa así porque, de acuerdo con todas las predicciones, ese año en que aparece Cortés es el año del retorno de Quetzalcóatl. Obviamente, Cortés nos puede caer muy mal, y a todos los mexicanos creo que nos cae muy mal, pero tenemos que reconocer que era muy inteligente. Entonces él captó cómo lo estaban considerando y va a actuar aprovechándose de eso, ¿no? Entonces, va a actuar aprovechándose de esa situación, porque además, con la inteligencia de Cortés y con las cosas que traen los españoles, no tienen explicación para los aztecas. Los aztecas traen armas que para ellos son algo sobrenatural, como son los rifles, los cañones, los mismos caballos. Y Cortés se da cuenta de que todos los pueblos subjugados por los aztecas no están conformes con ser vasallos de los aztecas. Entonces, con su genio diplomático va a lograr que todos se alíen en su contra. Obviamente, el ejemplo más claro de esto es lo que pasa en la Noche Triste, ¿no? Y aquí empieza a aparecer otra figura que tampoco la hemos entendido ni valorado adecuadamente, que es justamente Cuauhtémoc. Sí, porque le estamos aplicando el mismo criterio que tendríamos ahorita si México es invadido por los Estados Unidos. Pues, bueno, no sé en este momento, pero seguramente si hubiera sido invadido por Estados Unidos hace unos cuantos años, el gobierno hubiera aceptado esa invasión. Entonces, y hubiéramos estado en contra del gobierno que está admitiendo esa invasión. Pero si surge un líder y se enfrenta a esa invasión, pues estaríamos de acuerdo con el que se está enfrentando a esa invasión. Con esa mentalidad es como hemos juzgado la figura de Moctezuma y la figura de Cuauhtémoc, pero la cosa es muchísimo más compleja. Es decir, ¿qué pasó ahí? Bueno, primero, ¿cómo se da esta rebelión?
Recuerden que Cortés ya no estaba haciendo la conquista con la autorización de su jefe que estaba en Cuba, sino que lo está haciendo ya por sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que de Cuba mandan tropas a que lo aprendan, porque es un rebelde. Él obviamente manda a algunos de sus subordinados para decirles, oigan, no sean tontos, o lo que nos interesa es el oro, ¿verdad? Pues aquí hay muchísimo oro, nos vamos a pelear entre nosotros, sería una tontería. Vénganse y vamos todos a conseguirlo. Y van regresando, pero mientras pasa eso, aquí en la Ciudad de México pasa el verdaderamente acontecimiento central de la conquista, que es este. Hay una fiesta muy importante. Desde luego Cortés ha dejado a Pedro de Alvarado con una pequeña guarnición de españoles, mientras él va a conseguir que en vez que lo aprendan, se unan a él. Hay una fiesta muy importante a la cual acuden, pues, por ejemplo, los guerreros aztecas ataviados con sus joyas. Pedro de Alvarado ve eso y dice, oye, la fiesta está muy bonita, pero no me interesa en lo más mínimo. A mí lo que me interesa es el oro, así que cierren la plaza y empiezan a matar a la gente y a apoderarse del oro. Primera cosa que no nos explican, porque con la visión que tenemos no tiene explicación, ¿por qué esos guerreros no se defienden? Son varios de los más importantes. Porque para ellos la guerra no es para nosotros lo que es la guerra. ¿Por qué los Estados Unidos están ahorita en contra de Venezuela? Porque quieren llevar la democracia a Venezuela. Por favor, a otra persona con ese hueso. Están en contra, quieren quitar a ese señor para poder apoderar totalmente del petróleo de Venezuela. Es decir, las guerras actualmente se hacen para apoderarse de la riqueza con el que estamos peleando, o sea, por factores económicos, no por cuestiones ideológicas. A ningún norteamericano le interesa llevar la democracia a Venezuela, lo que les interesa es apoderarse de su petróleo. Bueno, lo cual no quiere decir que estoy de acuerdo con el señor que está ahí, ¿verdad? Porque también es un tontolón, pero por lo menos no se lo contiene a uno que la lucha es por llevar la democracia por parte de los Estados Unidos. Bueno, entonces, aquí, ¿qué pasa? Que los guerreros aztecas, recuerden ustedes que ellos actuaban siempre para tratar de que la acción humana estuviera de acuerdo con la acción cósmica. Recuerden cuál era el propósito de los aztecas, estar de acuerdo con la cuestión cósmica para engrandecer al universo. Bueno, entonces, ellos no se van a poner a defender una plaquita de oro que traen en el pecho, pues eso no es motivo para una guerra. Entonces, claro que se van a dejar matar porque no van a morir defendiendo eso. Pero ocurre esa matanza y alguien, que aquí sí la historia no sabía porque no sabemos quién fue, sale corriendo, logra escapar de ahí y se va a Tlatelolco. ¿Por qué a Tlatelolco? Cuando los aztecas fundan Tenochtitlan, ya no tenían la capacidad que tenían los mayas de una perfección matemática y astronómica, poder hacer un centro ceremonial que se conectase con una constelación, pero sí intentaron conectarse con la dualidad cósmica más evidente que todos percibimos, que es la de Sol y Luna. Entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron su templo mayor, aquí en lo que es el Zócalo. ¿Con qué deidades? Pues deidades evidentemente masculinas, como era Huitzilopochtli, antes que nada, Quetzalcóatl, varias deidades solares. Hicieron un lugar en Tlatelolco dedicado a las deidades femeninas, la Coyolxauhqui, la Coatlicue. Pero claro, como los aztecas se sentían muy solares, entonces, y muy guerreros, entonces esto hizo que les dieran menos subsidio a los sacerdotes dedicados a los cultos femeninos. Y esto generó un fuerte disgusto en ellos. Estaban muy a disgusto de sentir que no se les trataba igual que a los sacerdotes de los cultos solares. Esto se va a unir, y esto es muy importante, al disgusto de los mercaderes. ¿Por qué de los mercaderes? Porque cuando Tlacaelel elabora toda la estructura sobre cómo se va a funcionar el Imperio Azteca, considera que los mercaderes que se dediquen a hacer dinero, pero de ninguna manera puedan tener la menor injerencia en asuntos públicos. Y de ninguna manera puedan ser, por ejemplo, ser guerreros Tlacacuautla, Tlacacelos, o sea, guerreros águilas o tigres, de ninguna manera, que estén ahí dedicados a hacer dinero. Conforme se va extendiendo el Imperio Azteca, pues lógicamente se extienden las redes comerciales y los comerciantes empiezan a ganar muchísimo dinero. Pero entonces, con mayor razón, sienten que es muy injusto que a pesar del dinero que tienen, la gente los vea como gente de segunda categoría. Entonces se van a aliar con los sacerdotes y se van a aliar con varios guerreros tigres, Tlacacelos, que no han logrado obtener su grado de caballero águila y van a intentar dar un golpe de estado para quitar, desde luego, obviamente a Tlacaelel y al emperador y poner un emperador nombrado por ellos que establezca la igualdad y la paridad entre sacerdotes de cultos solares y sacerdotes de cultos lunares, y que dentro de la sociedad ellos puedan ocupar, los comerciantes, un puesto importante, ¿no? Y los guerreros que no han logrado descender
a guerreros águilas asciendan. Es decir, lograr esto, todo este descontento va a intentar dar este golpe de Estado, pero ¿qué pasa? Que son descubiertos, son reprimidos, y los aztecas cometen el error de destruir todos los altares dedicados a cultos femeninos en Tlatelolco para que entronizara ahí cultos dedicados a cultos solares. Se rompen ahí los altares de la Coyolxauhqui y de la Coatlica, se ponen los altares de Quetzalcóatl y de Huitzilopochtli. Para nosotros es un cambio de decoración, pero tenemos que reconocer, aunque nos parezca a veces un tanto fantasioso, que este tipo de rituales sí tienen efecto. Entonces, el que se haga equivocadamente en un lugar de tipo femenino, rituales masculinos, no está haciendo que funcionen bien las energías. Y esto va a lograr una subordinación de lo femenino a lo masculino, que va a perdurar durante muchos siglos, ¿no? Como resultado de ese error. Bueno, y luego hablaremos al final, porque es importante que nos actualicemos. Todo lo maravilloso de la historia es que siempre es aplicable las experiencias del pasado al presente. Es decir, muchos problemas del presente se pueden resolver con soluciones del pasado. Si ahorita recuperásemos el conocimiento que tenían los mayas del tratamiento de los ecosistemas y de toda la naturaleza, resolveríamos en un 2x3 el problema de la contaminación, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Ni siquiera el que tenían los mayas, sino el que tenían los aztecas. Los aztecas fueron capaces de mantener un lago sin contaminarlo en lo más mínimo, jamás, ¿verdad? Sino que siempre fue un agua pura con la que se irrigaban todos los terrenos, y que era agua totalmente potable, porque conocían perfectamente bien cómo funcionaba el ecosistema y se ajustaban a él, cosa que nosotros hemos ignorado totalmente. Bueno, pues entonces pasa eso, ese error, y estábamos en que sale corriendo alguien, llega a Tlatelolco y le avisa al señor que o sea, cuando se funda Tenochtitlan, esto implicaba una dualidad en todo, no solamente en los centros ceremoniales de cultos solares o lunares, sino también en las autoridades. Había un gobernante para la ciudad de Tenochtitlan y otro para la ciudad de Tlatelolco, ¿no? Es decir, había dos, y ese señor se llamaba Cuauhtémoc. Entonces, cuando Cuauhtémoc se entera de lo que está pasando del otro lado, hace que toquen los caracoles, la gente se reúne ahí en la Plaza Mayor, que ha seguido siendo paridera de nuestra historia. Y entonces, ¿qué hace Cuauhtémoc? Llega y repite palabra por palabra, por eso es tan importante este discurso de Tlacaelel, el discurso que pronunció Tlacaelel cuando se inició la rebelión de los aztecas. ¿Qué es esto, Tenochtitlan? ¿Qué hacéis vosotros? Etcétera. Lo repite tal cual. Para nosotros, que tenemos desafortunadamente de la historia y no la hemos podido superar, una visión de tipo lineal de la historia, que consiste en que creer que todo va así para arriba, y que no es cierto, la historia funciona en ciclos, o sea, hay etapas de avance y etapas de decadencia. Y esos avances, ciclos que no son cerrados, van creando una espiral. Efectivamente, hay una evolución en todo lo que existe, pero esa evolución no es lineal, es en espiral. Entonces, para nosotros, como tenemos esa visión lineal, pues, seguramente en este momento de crisis, Cuauhtémoc está evocando la figura de Tlacaelel para recordar a ese gran personaje que fue el fundador del Imperio Azteca. Pero ese no fue el mensaje que recibieron los aztecas. Para ellos, ¿qué había pasado? Tlacaelel está de retorno. Es decir, lo que en un determinado momento fue Tlacaelel, es decir, la energía que encarnó Tlacaelel, la está encarnando ahora Cuauhtémoc. Y mientras Tlacaelel vivió, fue el azteca entre los aztecas. Por encima del emperador estaba la figura de Tlacaelel. Entonces, en este momento, Cuauhtémoc, que tiene un puesto importante para la segunda fila, está ya ahora por encima del emperador, no sé si me explico, porque ya encarnó la figura del azteca entre los aztecas y ahorita ya es la máxima figura del imperio. Entonces, ¿qué hace Cuauhtémoc? Da la orden de ataque. Pedro de Alvarado se tiene que refugiar ahí en el centro, y Cuauhtémoc dice, no acaben con ellos, porque que sirvan de señuelo para que los otros vengan a tratar de rescatarlos. Regresa Cortés, el cerco se abre para dejarlo pasar, se vuelve a cerrar, los empiezan a atacar, y Cuauhtémoc, que tenía pues, todavía la visión europea de que el emperador era lo máximo, dice, oye, por favor, ordenenles a estos señores que se calmen, y pues ya la orden, lógicamente, ya no puede ser obedecida porque hay otra persona superior a él que está dando las órdenes. Entonces Cortés dice, bueno, no entiendo lo que está pasando aquí, vamos a tratar de irnos. Tratan de salir, lógicamente son derrotados en la batalla de la Noche Triste, y al día siguiente es cuando ya los que no empezamos a entender nada somos nosotros, porque imagínense al día siguiente cómo estaban las cosas. El ejército azteca estaba totalmente incólume, ¿no? Pues no había sufrido prácticamente ninguna baja. Y los españoles estaban deshechos, incluso la pólvora estaba mojada, muchos de ellos heridos. Hubieran podido acabar con ellos sin lugar a dudas. Quien lee lo que pasó el día siguiente no se da cuenta que lo que pasa es que los
aztecas están dejando que los españoles escapen, se vayan. Oye, ¿qué está intentando hacer Cuauhtémoc? Evidentemente no está intentando destrozar a los españoles, que está intentando hacer algo bastante más difícil. ¿Qué habría pasado si hubieran acabado con esos españoles? Que lo hubieran podido hacer, no solo en ese momento, sino todavía durante varios meses, porque recuerden que la conquista no la van a hacer los españoles, la conquista la van a hacer los indígenas, sojuzgados por los aztecas. No 800 españoles, sino varios miles y miles y miles de indígenas que se van a poner de acuerdo para acabar con los aztecas. ¿Qué habría pasado si hubieran acabado con eso los españoles? ¿Habría cambiado la historia? Se hubiera retrasado unos cuantos años, porque ya en Europa ya sabían que aquí de este lado había un imperio que tenía cantidad de oro y cuya capacidad tecnológicamente, militarmente, era muy inferior a la europea. Entonces hubieran llegado mucho más cañones, mucho más arcabuces, mucho más caballos, y hubieran acabado con los aztecas, sin lugar a dudas, no en 1521, sino tal vez hubieran tardado 10 años, pero los aztecas estaban condenados a muerte, sin lugar a dudas. Obviamente Cuauhtémoc lo debe haber supuesto, ¿verdad? Donde bien estos tipos van a llegar más y van a acabar con nosotros, pero no es esa la decisión que lo va a intentar hacer, lo que va a tratar de hacer. ¿Qué está tratando de hacer? Lo que él está tratando de hacer es lo que hicieron los cristianos que se metieron al circo, así, salvar su alma para la eternidad. Aquí la conquista es una guerra ritual para salvar ¿qué? El alma de los aztecas. No eran tan egoístas para salvar. Está intentando nada menos que salvar el alma de México. Porque recuerden lo que para México ellos eran muy modestos, cuál era el concepto que tenían de México. Es el máximo altar del universo. Lo que pase aquí en México es lo que va a repercutir en todo el universo y va a permitir que el universo entero progrese o se degrade. Ese es el concepto que tenían. Entonces aquí, este concepto que fue la máxima hazaña que logró hacer Tlacaelel, infundirle a todo un pueblo esta mística de tipo cósmico, se va a manifestar totalmente. Porque en esta guerra no nada más van a aparecer los Tlacacuautli, los Tlacaocel, los guerreros águilas. No. Todo el pueblo estuvo acorde en entregar su vida para salvar el alma de México. Esa es la conquista, un intento por salvar el alma de México. Lo que pasa es que, claro, para nosotros es muy distinto a lo que es México. Vamos a tener que reconocer lo que realmente para nosotros es México, que es el lugar, y si no, pues, que veamos muchas de las cosas que están pasando, en donde se pueden hacer las peores trácalas del mundo, desde el gobierno, desde afuera, ser narcotraficante, hacer millones de dólares, envenenar a la juventud, secuestrar, matar, violar, todo lo que sea, siempre y cuando sea un buen negocio para nosotros. Eso en la realidad es México, actualmente para gran parte de los mexicanos. No voy a decir que para todos, pero sí para un alto porcentaje, eso es México. ¿Qué era para los aztecas México? El lugar más sagrado del universo, que es lo que está tratando de salvar. Entonces, claro, hay una pequeña diferencia entre el concepto que tienen ellos y el concepto que tienen ahorita la mayor parte, no sé si la mayor parte, pero un altísimo número de mexicanos que están haciendo las atrocidades que están haciendo. Bien. Entonces, ahorita viene la gran pregunta con la que vamos a tratar de finalizar esta plática, es ¿qué pasó? ¿Se logró salvar el espíritu de México o no? Porque si vemos por las apariencias, pues como que no se salvó, como que realmente los horrores que están pasando no es lo que se querían los aztecas, pero ¿cuáles serían los instrumentos de análisis que utilizaría un Cuauhtémoc o un Tlacaelel para saber si se salvó o no el espíritu de México? Es muy fácil. Lo primero que nos preguntarían es ¿cuál es el símbolo de México? ¿Por qué nos harían esa pregunta? Porque no solo los aztecas, sino muchos pueblos, yo diría casi todos los pueblos que han llegado a un alto grado de cultura, han llegado a esta conclusión, que es muy evidente y no nos damos cuenta, que la realidad que nosotros percibimos, los seres humanos comunes y corrientes, es totalmente ilusoria y falsa. Es decir, nosotros no percibimos la realidad de las cosas. ¿Por qué? Porque con los sentidos que tenemos, que son los que nos permiten conectarnos con la realidad, la vista, todos los sentidos, percibimos algo que siempre está cambiando, no lo que es la realidad. ¿Ustedes creen que yo lo estoy viendo a ustedes como realmente son? Pues no. Si regresáramos aquí dentro de 50 años, ninguno de los aquí presentes tendría la misma apariencia, ¿no? O 100 años. Ya todos seríamos unas calacas. O sea, no lo estoy viendo a ustedes, estoy viendo lo que con ustedes es totalmente transitorio y cambiante, no su verdadera realidad. Y esto es aplicable absolutamente a todo. Entonces, esta conclusión pues nos lleva a considerar que entonces ya estamos los seres humanos incapacitados para percibir la realidad. No, porque para eso están los símbolos sagrados. ¿Por qué son los símbolos sagrados? Porque un símbolo para ser sagrado es algo que está manifestando algo que no es cambiante, que es eterno, que es permanente. Entonces por eso nos preguntaría cuál es el símbolo de México. El símbolo de México no puede ser un simbolito que cambie, sino que tiene que ser algo permanente. Otra vez nos han cuenteado en la escuela cuando nos dijeron, bueno, el símbolo de México es muy reciente. El símbolo de México
El símbolo de México es muy reciente porque es que cuando los aztecas llegan aquí al lago y se encuentran el águila devorando las serpientes, y por eso fue en 1326, muy reciente. ¿Por qué no vamos a Teotihuacán a ver cuál era el símbolo principal de ellos? La serpiente emplumada. Es decir, primero, ¿qué significa el águila? El águila, en todas las tradiciones sagradas, es la representación de lo que vuela, del espíritu. Y la serpiente es la representación de la materia. Entonces, el águila dominando o devorando o controlando a la serpiente es el símbolo de que el espíritu trasciende sobre la materia, se eleva sobre la materia. Bien sea, se puede representar lo mismo como una águila dominando a una serpiente o como una serpiente emplumada. Es una serpiente, pero ya está volando, entonces ya es una serpiente emplumada. Este ha sido el símbolo de México, por lo menos desde hace más de 3,000 años, ¿verdad? Entonces, ese es el símbolo de México. Lo fue en la época de los aztecas y lo sigue siendo actualmente. Bueno, entonces, ese es el símbolo de México, lo ha sido, insisto, a lo largo de más de 3,000 años, ¿no? ¿Qué otra cosa nos preguntarían? Pues, ¿cuál es el nombre de México? Recuerden ustedes que para nosotros, pues las palabras son para asignar las cosas, pero es como, por ejemplo, ¿cómo nos llamamos nosotros? Ah, pues me llamo así. No, tú te llamas así porque fue el nombre que te pusieron tus papás, pero tú tienes un verdadero nombre. ¿Cuál es mi verdadero nombre? El sonido que expresa tu realidad, ¿me explico? Es decir, cada uno de nosotros, lo que somos, hay una palabra, un sonido que expresa esa realidad. ¿Cuántos de los aquí presentes saben su verdadero nombre? O muy pocos o ninguno. ¿Por qué? Pues porque funcionamos con el nombre que nos dio, que nos pusieron porque mis papás se llamaban así, o un tío que tenía mucho dinero y a lo mejor me dio la edad, por eso le pusieron así. Pero no, entonces cuando nos dicen, le decimos México, se llama México, que se llama, en realidad se debe pronunciar México, pero hemos mantenido el nombre, el verdadero nombre de México, que es ese, ¿no? Eso también es importantísimo. Otra cosa que también seguramente pasaríamos la prueba es esta, los espacios sagrados. Para nosotros, espero que para ustedes no, pero si aquí esto se destruyera y se pusiera una cantina, pues sería mejor negocio que lo que tienen. Es decir, los espacios para nosotros son aquello, lo que tiene ese espacio es porque es el mejor negocio que esté ahí y no en otra parte, pero para ellos no. O sea, si ahorita hiciéramos una revisión de los espacios sagrados de México, notaríamos con asombro que donde se veneraba, por ejemplo, a una deidad masculina, se venera un Cristo, donde se veneraba una deidad femenina, ahora se venera una virgen o una santa. Es decir, hay una continuidad en los espacios sagrados, ¿no? Que es impresionante cómo se ha logrado mantener esa continuidad. Yo supongo que si hay alguna gente que sabe de esto son los masones, ¿no? Son los que hicieron los grandes espacios sagrados de las catedrales, entonces saben la diferencia de lo que es un espacio sagrado, que debe funcionar en cierta forma, más dentro de la modalidad, y no nada más porque ahí estaba bien hacerlo, ¿no? Entonces, todas esas pruebas las pasaríamos. Pero luego vendría la prueba más difícil cuando nos dijera, oigan, pues qué bien, está muy bien, pero ¿hay mexicanos? No, hombre. Hasta los exportamos, pero por muchos. Hay millones y millones de mexicanos. Oigan, no, ¿cómo está eso? Porque para nosotros mexicanos es aquel que nació aquí, ¿verdad? O que nació en otra parte, pero sus padres eran mexicanos. No, resulta que solamente son mexicanos aquellos que han hecho realidad el símbolo de México. Quien no es una serpiente emplumada no es mexicano. Quizás muchos estamos intentando hacerlo, pero está difícil decir, no, yo ya soy un Quetzalcóatl, pues está medio presuntuosa la afirmación, ¿me explico? Él sí fue un mexicano. Pero de todas maneras, si revisamos nuestra historia, nos vamos a dar cuenta, primera, que en los momentos claves de nuestra historia siempre ha habido personas a las que tenemos que reconocer que eran mexicanos, como puede ser un Hidalgo, un Morelos, como lo fueron los Niños Héroes, como lo fue un Zapata. Y que lo más importante, lo que quizás mencionaríamos muy brevemente, en el 2 de octubre en México hubo 401 personas que voluntariamente se ofrendaron como mexicanos, como para ser sacrificados, independientemente de los centenares que no tenían ni la menor idea de que los iban a matar. Muchos incluso vivían adentro del edificio Chihuahua y también los mataron, pero hubo 400 mexicanos que actuaron con esa intención de lograr un cambio para México. Bien, otra cosa que me pasó a decirles a ustedes es que como Cuauhtémoc está haciendo esta defensa con ese propósito, ¿no?, de lograr salvar a México, hace algo que ningún historiador mexicano nos ha explicado por qué lo hizo, y es esto. Lo lógico es que hubiera, de acuerdo con la mentalidad que tenemos nosotros y que les atribuimos a los aztecas, que hubiera defendido como el último baluarte el centro ceremonial
del actual Zócalo, ¿no? Es decir, el Templo Mayor. Y no lo hace así. ¿Cuál es el lugar que él defiende como último baluarte? Tlatelolco. ¿Por qué lo hace? Porque creyó que nosotros éramos más inteligentes de lo que somos. Dijo, se van a dar cuenta que se defendimos el último baluarte Tlatelolco, porque ahí es donde se perdió el camino de México, cuando se cambió el poner a los altares masculinos en vez de los femeninos. Entonces es importante para que para México recupere su función sagrada, se recupere la sacralidad de las mujeres, es decir, que las mujeres puedan ejercer sacerdotalmente, que recuperen esa función sagrada de las mujeres. Para eso, por eso vamos a defender como último baluarte Tlatelolco, porque no estamos haciendo una guerra militar para ver, vamos a resistir porque somos muy heroicos, vamos a resistir hasta lo último. No. Estamos intentando salvar el espíritu de México. Y para eso se necesita que ese espíritu que se empezó a perder desde que se hizo este error aquí en Tlatelolco, se recupere aquí. Y esto va a ser lo que va a ser el movimiento del 68, que va a ser Regina. Ya muy brevemente voy a mencionar lo importante que fue este movimiento. En 1969, todo el mundo llegó a esta conclusión. El año pasado fue un borlote gigante que sacudió a todo el mundo, ¿no? Hubo huelgas, protestas por todas partes y no sirvieron absolutamente de nada. No se cambió un solo presidente, no cayó un solo gobierno, no se cambió una sola ley. En 69 todo volvió a ser exactamente igual que en 68. No sirvió para nada todo eso. Y esa es la conclusión a la que todo el mundo tuvo que aceptar, porque evidentemente no pasó nada que tuviera trascendencia. Pero 20 años después, en 88, empiezan a pasar una serie de cosas totalmente inexplicables como resultado de lo que sí había sido 68. ¿Qué fue 68? 68 fue una toma de conciencia de gran parte de la humanidad que despertaron gracias a que ella rompe la cárcel de la luna. Regina, que es el personaje central del movimiento del 68. Y entonces empiezan a hacer, se dan cuenta los seres humanos de una serie de cosas que básicamente son estas. Gran parte de las leyes, de los supuestos ideales políticos y de las legislaciones son puro cuento, no son ciertas, son mentiras. Vivimos dentro de un gran engaño. Digo, por dar dos ejemplos. En todos los países del área comunista, pues esos pueblos se dan cuenta de que eso de que son comunistas es puro cuento. ¿Cuáles comunistas? Son unas pandillas burocráticas las que están usurpando el poder, y eso de que sea en la dictadura del proletariado no es cierto. No hay obreros en ese gobierno, son unos burócratas que están enriqueciendo con el trabajo de los obreros y de toda la sociedad. De eso se dan cuenta y por eso protestan, y por eso hay una Checoslovaquia, y hay protestas en Polonia, en la misma Rusia, que son aplacadas, por supuesto, en Alemania, y sobre todo en Checoslovaquia y en Polonia. Y 20 años después, esos países que se dieron cuenta de que no era cierto que existía el comunismo, dicen, no, vamos a acabar con eso, y no nos vamos a matar para eso. Y para sorpresa del mundo entero, sin que hubiera revoluciones, sin que hubiera una guerra, que todo el mundo creía que iba a haber una guerra entre Estados Unidos y Rusia, no hubo guerra atómica, no hubo revoluciones, y esos gobiernos se desplomaron, porque todos esos pueblos que habían tomado conciencia de que eso estaba mal, lo tienen, ¿no? Y hay un cambio que no es explicable racionalmente, porque si no se atiende que todo eso se inició desde el 88, pues no entiende uno por qué esos pueblos cambiaron de repente cuando se dieron cuenta de que todo era falso. Desde luego esto es aplicable a todo lo que fue, por ejemplo, la liberación femenina, que lo mismo, las mujeres se dan cuenta de que todo eso está mal y lo cambian, gracias a que precisamente en el sacrificio del 68 por Regina se despierta al Iztaccíhuatl. No sé si ustedes han leído el libro y vieron el musical. Cuando ella hace todo el ritual para lograr despertar al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl, no logra despertar más que al Popocatépetl y no al Iztaccíhuatl. ¿Por qué? Porque la conciencia del Iztaccíhuatl estaba dormida. ¿Por qué? Le decían la mujer dormida. No es cierto, era la mujer blanca. Iztaccíhuatl no quiere decir mujer dormida, quiere decir mujer blanca. Pero dentro de la tradición oral se sabía que ella estaba dormida. Es decir, la conciencia de esa montaña estaba dormida, y por eso es necesario recurrir al sacrificio de 401 personas que se hacen en Tlatelolco para lograr ese despertar. Mucha gente cree que todo esto es fantasía, pero los hechos hablan por sí mismos, ¿verdad? Cómo se ha despertado la conciencia de la mujer del 68 para acá. Bueno, cualquier persona, cualquier abuelita nos diría, no, esto ha sido un cambio total, ¿verdad? Hace un momento mencionaba yo con un compañero mío de la generación fundadora de Ciudad Universitaria, que tuvimos el privilegio los dos de ser fundadores, porque fue algo maravilloso, como se creó ese centro maravilloso que es Ciudad Universitaria, y nada más enteramos los puros primeros años de las carreras, los que habían iniciado sus estudios en la escuela del centro, ahí los terminaron, y cómo nos crearon toda esa mística de que, oigan, niños,
Ustedes están disfrutando de un privilegio que se les dio gracias a que el pueblo de México se sacrificó para hacer todas estas instalaciones, a ver si vale la pena eso y hagan algo que valga la pena del sacrificio de todo el pueblo de México. Entonces, como comentábamos nosotros que yo entré en la nocturna en la Facultad de Derecho al primer año, en 54, y éramos 400 hombres y una mujer, nada más. Yo creo que era marciana, porque si no, no me explico cómo la dejaron. No, les voy a contar esto, quizás son anécdotas personales, pero cerca de mi casa, una muchacha, en la mañana en leyes entraron, no sé, 15 mujeres, a su cuenta, ¿no? Mi hermano, que estudió ingeniería, no entró una sola mujer a estudiar ingeniería en 1954, pero en leyes en la mañana entró un pequeño grupo, y una de ellas era una muchacha que era muy amiga porque estaba ahí cerca de mí. Entonces esta muchacha entra ahí a estudiar, la hizo una muchacha muy inteligente. A los pocos días llega su novio y le dice: oye, mi vida, ¿tú te quieres casar conmigo, verdad? Sí, claro. Ah, pues fija la fecha de nuestro matrimonio y la fecha que tú fijas ahorita, ese día nos casamos. Ah, pero sí te digo una cosa, si tú no te sales mañana de ir a la universidad, hoy voy a fijar la fecha de cuándo se va a terminar nuestro noviazgo, y es hoy y ahorita. ¿Qué decides? ¿Qué creen ustedes que decidió? Casarse. Estamos en 1954. Y a ella ya sus papás le habían dicho: oye, mijita, pero qué tonta eres. ¿Tú crees que va a ser un hombre que se va a casar con una mujer que estudie leyes para que luego lo demande? No estudies leyes. Sí. Eran criterios que funcionaban en ese lugar. Vete a filosofía y letras, porque el único lugar donde había muchachas, siempre mi compañero y yo íbamos siempre ahí a filosofía y letras, porque las únicas muchachas que había en la universidad, pues eran las de filosofía y letras, porque les decían: mira, si quieres estudiar algo, ve ahí mientras te casas, vete ahí a perder el tiempo estudiando filosofía o ese tipo de babosadas mientras te casas, ¿no? Entonces, claro, pero esa era la realidad. Ahorita no sé si sepa, pero en la universidad, en la última inscripción, hubo un 51% de mujeres y 49% de hombres. Y hay más mujeres. Si eso no es un cambio de una estructura social de un país, denme otro, ¿verdad? Totalmente ha cambiado las mujeres ahorita nada están pidiendo igualdad de género en las cámaras. O sea, tiene que haber igualdad de hombres y de mujeres. A este paso que vamos, al rato van a decir: no, miren, esto no es para los hombres, aquí nada más puede haber puras mujeres. Bueno, en el ejército, último ejemplo, porque esto es interesantísimo, no nos damos cuenta de la dimensión que está teniendo este cambio. El ejército, que era uno de los grandes refugios del machismo, ¿no? Es decir, una mujer jamás podía entrar al colegio militar. Pues, ¿cómo? Si esto era para hombres. Bueno, hace 2 años, ya ando bastante mal de las piernas, ya no siempre iba yo al Zócalo. El 15 de septiembre ya no pude ir, lo estaba yo viendo por televisión. Llega la escolta del colegio militar al único acto ritual que hace el presidente de México, que es la ceremonia del grito, que no es un ceremonia ni nada oficial, es un auténtico ritual, porque él va a tocar una campana sagrada, que fue la campana que elaboraron los alquimistas para que iniciara con ese toque de campanas la guerra de independencia, que también fue una guerra sagrada, no fue una simple guerra. Bueno, y si no, que me expliquen por qué no toma la Ciudad de México, por qué Morelos se deja encerrar en Cuautla, una serie de cuestiones que ellos están intentando hacer una guerra sagrada, no nada más una simple guerra de independencia. Bueno, llega la escolta a entregarle al presidente. Los únicos que la pueden entregarle al presidente son o los cadetes del colegio militar o los de la naval, porque son los únicos que saben marchar ritualmente. Entonces llegan a entregar la bandera y yo oigo las órdenes de mando y digo: bueno, este cuate es homosexual porque tiene voz de mujer. No era homosexual, era mujer. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el reglamento del colegio militar, el cadete que le va a entregar al presidente de la bandera es el cadete que en los últimos años, que de ese año, ha tenido las mejores calificaciones y fue una mujer. O sea, ya el colegio militar y todo el ejército está totalmente penetrado de mujeres por todos lados, como está todo. Entonces, por eso les digo, en plan de broma, pero quién sabe lo que pase. Puede llegar el momento que les hagamos a las mujeres que las mujeres nos hagan a nosotros lo que las mujeres hacemos antes a las mujeres, que a los militares no puede haber mujeres, ¿no? Y que, por supuesto, que no puedan votar y que no puedan ser gobernadores, todo eso. Y ahorita ya lograron la igualdad de género, o sea, tiene que haber igual de diputadas que de diputados y de senadores que senadores. Pero una de esas dice: no, los hombres son una calamidad, que se queden en la casa, pero esto es cosa de mujeres. Ahorita es broma, pero vayan ustedes a saber. Espero que no, que se mantenga una igualdad de género y un cierto equilibrio. Bueno, pues no sé si me están avisando que ya 15 minutos. Sí.
Sí, bueno, es que si seguimos platicando, nos podemos estar aquí platicando toda la noche. Entonces, aquí concluimos, ¿no? La conclusión es la siguiente. Este señor Tlacaele hizo una obra que ha perdurado hasta nuestros días, ¿no? Es decir, y ha sido importante en los momentos claves de nuestra historia. Este momento de México es súper clave en este momento. Realmente esperamos que se logre esta cuarta transformación y yo estoy seguro que se va a lograr, ¿sí? Porque no me atengo nada más a ver los noticieros de radio y de la televisión, sino que es evidente que en México están dando dos procesos simultáneamente. Uno que es un proceso que no se necesita ser ni filósofo ni historiador, sino nada más ver lo que está pasando en México, que es la decadencia, la degradación y la muerte de todo el pasado, es decir, las instituciones, las ideologías, los partidos políticos, todo eso se está viniendo abajo. Y se está viniendo abajo porque ya no funciona, ¿sí? Ya se murió. La profecía de los mayas de cuándo se iba a acabar el mundo ya se cumplió, es decir, ese mundo del pasado ya se acabó. Pero está empezando a emerger otro México que, claro, hay que buscar dónde está pasando. Y lo importante sería que lo buscáramos siempre dentro de nosotros mismos, que está intentando superar toda esta degradación, toda esta decadencia, todo este materialismo, para entrar a una nueva etapa de superación en que realmente los valores espirituales y los valores sagrados sean los que cuenten. Y para ello, instituciones como la masonería, con la tradición que tienen que jugar un papel importante en esta transformación, ¿no? Superando ese sectarismo, considerar que nada más los únicos poseedores de la verdad somos nosotros los que pertenecemos a tal institución o a tal grupo, sino entender que realmente lo importante ahorita es tener una visión planetaria. Voy a dar, porque sé que ya nos tenemos que ir, un ejemplo muy claro de que sí se está dando esta visión planetaria en grupos, por ejemplo, como los topos. Los topos, si ahorita ocurre un terremoto en un lugar que ni sabíamos que existía de África, ellos tienen su maleta preparada y por lo menos hay que reconocer que el gobierno de México se compromete a llevarlos a ese lugar o lo más cerca posible para que lleguen allí. No sabían que existía ese lugar, a lo mejor son negros, a lo mejor obviamente tienen otra religión, ni saben de que si le van a América o al Guadalajara, sí, todo lo que nos divide no funciona, son seres humanos, estoy dispuesto a dar mi vida para ayudarlos. Eso es tener una conciencia planetaria. ¿Por qué se necesita? Porque los problemas son planetarios y no se van a poder resolver con las soluciones que estamos aplicando, que son soluciones parciales y fragmentarias. Se necesitan soluciones planetarias y no se pueden entender, comprender ni aplicar estas soluciones si no se tiene una conciencia planetaria. Es decir, es entender que eso de que estamos separados en cuerpos no impide que tengamos una misma unidad como especie humana y que esa conciencia planetaria unida de los seres humanos, está unida a la conciencia de la Tierra, que también es un ser vivo, que está unida a la del cosmos. Entonces, ese paso es una mutación de conciencia de la especie humana y del planeta en la que está en juego en estos momentos. Y es la cuarta, ¿no? la transformación gigantesca que se tiene que hacer ahorita al adquirir esa conciencia planetaria. Yo estoy seguro que personas como ustedes, que están en una institución que siempre ha buscado esa hermandad planetaria, van a participar en esta lucha, porque si nada más decimos, no, pues yo ni soy narcotraficante ni ando robando, pues te vas a quedar, si crees que como estás muy bien, estás muy mal, porque te vas a quedar ahí. Necesitas dar un paso adelante, ampliar tu conciencia y empezar a actuar ya con esa conciencia planetaria. Las reservas espirituales de este país son enormes y lo están logrando. Hay lugares donde están preparando ya guerreros, águilas y jaguares, ya con esa visión planetaria, no con una visión local y sectaria, sino ya con esa visión planetaria, y se está dando ya esa lucha, ¿no? Entonces, mis mejores deseos son que cada uno de nosotros participemos en esa lucha. Muchas gracias por su atención. Cuando es nombrado el supremo sacerdote Tlacaele, me parecía que lo lógico era que Tlacaele lo hubiera regresado a Cholula, donde está la sede de la Hermandad Blanca de Quetzalcóatl, sí, pero se queda en Tenochtitlan. Después se encuentra con el otro sacerdote en tierras mayas o unen el símbolo sagrado. Pero la gran duda es esta: ¿qué pasó con la Hermandad Blanca de Quetzalcóatl? ¿Qué ocurrió? ¿Siguió? Sí. ¿O desapareció? Mire, esa es la duda. ¿Qué pasó con la Hermandad Blanca de Quetzalcóatl? Sí, se la puedo contestar. Mire, esa hermandad sigue funcionando, sigue funcionando, pero en forma totalmente secreta. Le voy a dar un ejemplo, pero lo malo es que tenemos poco tiempo, ¿no? ¿No importa?
Bueno, para que vea cómo funcionan estas cosas. No sé si usted recuerde que, espero que aquí no haya gente del PAN, y si no hay, bueno, pues entonces yo voy a funcionar cosas que fueron ciertas independientemente del partido en el que uno esté. En el año 2000, cuando 2010, perdón, que se festejaba el segundo centenario de la independencia de México, pues había que hacer un festejo, ¿no? Entonces el presidente Calderón comisionó primero nombraron a Cuauhtémoc Cárdenas, que vio cómo estaban las cosas, y el plan dijo, no, yo así no puedo, y renunció. Entonces nombraron a un amigo de él que había sido compañero de la Libre Derecho, que era un ferviente admirador de la conquista y por ejemplo, escribió un libro defendiendo a la Inquisición, escribió un libro defendiendo a Calleja. Entonces digo, es absurdo. Digo, obviamente tienen aspectos de defensa y fueron importantes, pero es como si una persona que le va al Guadalajara se quiere meter a la porra de la América, pues lo van a sacar, ¿verdad? Digo, no, porque, pues digo, no, ¿qué está haciendo ahí? Entonces, ¿cómo se le ocurrió nombrar al señor que admiraba toda la colonia, que admiraba la figura de Calleja? No porque sean admirables o no, sino porque no era el caso para lo que se iba a festejar. Entonces, claro, se lo estaba haciendo tan mal que muchos dijeron, oiga, señor, mire, francamente, este señor no le interesa en lo más mínimo el festejo. Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, pues vamos a traer a un especialista en festejos, que hace festejos, por ejemplo, en la Copa del Mundo y en las Olimpiadas. Es un australiano, a ver el que nos dice todo. Manda a llamar y dice, bueno, mire, yo le puedo organizar algunas cosas de su festejo, pero lo que yo creo, le dice a Calderón, al presidente, es que el 15 de septiembre, cuando se inicia el festejo, un grupo de guardianes de tradición de México haga un acto ceremonial, prenden el fuego ceremonialmente aquí en el Zócalo. Y dijo, oye, ¿y esos quiénes son? Le dice el presidente. Dice, bueno, señor, pues en todos los países de tradición, como es el caso de México, existen unas personas que son las que han permitido que subsista la identidad de su país, porque han entregado su vida a preservar aquello que les da identidad, cosas que pueden ser desde su comida, sus trajes regionales, todo aquello que su arquitectura, su arte, todo lo que le da identidad a una nación, esos son guardianes de tradición. Pues déjenme ver. Y dice, bueno, ¿quiénes serán esos cuates? Dice Calderón, pues han sido los charros. Entonces mandó llamar a los dirigentes de las asociaciones de charros y les dijo, ustedes van a hacer esto. El 15 de septiembre a las 12 del día van ustedes a hacer prender el fuego. Y le dijeron, bueno, miren, nosotros somos los guardianes de la tradición charra y estamos muy orgullosos de ser guardianes de la tradición charra. Pero resulta que aquí en México, antes de que hubiera charros, ya había tradiciones. Entonces, lo que se tiene que hacer es mandar llamar a los guardianes de las tradiciones milenarias de México. ¿Y cómo los contactamos? Dice, bueno, miren, nosotros como algunos somos gente realmente de campo, pues conocemos a algunos de ellos, como que se les notifica a algunos de ellos y se pondrán de acuerdo y los vendrán a ver a usted. Pero por favor recíbanlos y que sean ellos los que hagan esa ceremonia. Bueno, pues así lo hicieron, siquiera. Entonces llegaron los guardianes de tradición a ver al presidente y les dijo, ¿van ustedes a hacer esto? Y le dijeron, sí, señor. Nada más que para hacer eso se necesitaría que tuviéramos permiso. Dice, oye, les estoy diciendo que lo hagan. No, discúlpenos, señor. Permiso de los dos mexicanos más importantes. ¿Y esos quiénes son? Ay, señor, pues el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Tendríamos que ir a ver con ellos y si ellos nos dan permiso, lo hacemos. Si no, no haremos absolutamente nada. Y si lo hacemos, será ritualmente, tendremos que ir a Chapultepec, que es la puerta de entrada al Zócalo, llegar ahí y prender. Pues, hagan. Entonces, yo tuve la suerte de que me invitaron ellos cuando los acompañé y en el Paso de Cortés llegamos y estaba totalmente nublado. En 15 minutos que hicieron un ritual se despejó el cielo, porque tienen gente que ya tiene facultades especiales. Entonces pidieron permiso y entonces se pudo hacer. Lo único que valió la pena esos 200 años fue, de esa ceremonia de 200 años, fue ese ritual. Porque todo lo demás, digo, la cosa esa que pusieron ahí, la estela de luz, ¿qué tiene que ver eso con la guerra de independencia? Comparen eso con lo que hizo 100 años antes. El monumento a la independencia, está una estatua de la libertad, están ahí los restos de los caudillos de la independencia, están sus esculturas, están los nombres de todas las personas que tuvieron participación importante en la guerra de independencia. Eso es un monumento a la guerra de independencia. Esa cosa podría ser un anuncio de la Coca-Cola, se vería mucho mejor, porque no dice nadie. Es más, como que no la pudieron terminar porque nada más tiene dos lados y dos lados descubiertos, ¿no? Entonces eso nos da idea de la ignorancia enorme que en materia de historia tenía este señor, ¿verdad? Como el otro señor que fue presidente, que le dijeron, oiga, ¿cuáles son los 3 libros más importantes que usted ha leído? Se quedó blanco, 3 libros, híjole, me la pusieron difícil. Digo, nos da una idea que hemos tenido presidentes que no tienen nada que ver con México, ¿eh? Es la triste realidad. Bueno, entonces, ¿por qué les cuento todo esto?
porque como resultado de mi libro sobre Regina, pues yo siempre he estado muy interesado en lo que realmente fue el movimiento del 68, entonces dije, bueno, ahora que se cumplen los 50 años, hay que hacer una ceremonia adecuada para eso. Sí, pero voy a necesitar permiso, pero aclaro una cosa, yo estoy lejísimo de tener facultades de llegar a decir al Popocatépetl, oye, ¿me das permiso de hacer tal cosa? No. Pero tengo la suerte de conocer al secreto guardián de los volcanes, entonces fui con él y le dije, oiga, creo que valdría la pena que se hiciera una gran ceremonia conmemorativa de los 50 años, pero siempre y cuando se obtenga el permiso. Pues entonces él habló con los volcanes, lo consiguió, y entonces no solo estuvieron presentes guardianes de México, sino de 12 países extranjeros, llegaron guardianes de tradición de esos países, y se hizo una ceremonia maravillosa ese día, Es decir, se inició desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en que ya llegaron muchas gentes países, luego a la gran manifestación política del Zócalo, pero vinieron gentes muy espirituales de Rusia, de Francia, de España, de Chile, de Francia, de 12 países, y en 40 países se conmemoró el 2 de octubre en México, que ya es una fecha dentro de la historia sagrada de la humanidad, no nada más de México. Cosas como esta lo demuestran. En 1968, estos movimientos que sacudieron al mundo, por ejemplo, en Francia hubo un movimiento importantísimo. No hubo ninguna ceremonia conmemorativa, porque ¿para qué era ese movimiento en ese momento? Porque todos los obreros estaban pidiendo aumento de sueldo. Ahorita ya nos van a festejar que hace 50 años hizo manifestaciones para pedir aumento de sueldo. En Estados Unidos también hubo grandes manifestaciones. ¿Por qué? Porque lo que los motivaba era la protesta en contra de la guerra de Vietnam. Ahora nadie se iba a hacer una manifestación para decir, hace 50 años estábamos protestando contra la guerra de Vietnam. En cambio, lo que pasó en Tlatelolco fue un evento sagrado, y esos no tienen caducidad. Entonces, en más de 40 países se conmemoró el 2 de octubre de México. Y de esos 40 países, 12 vinieron aquí a conmemorarlo, pero personalmente. Entonces, muchas veces me doy cuenta que a veces se entendió más la importancia de este movimiento en el extranjero que en México, ¿no? Pero fue un movimiento importantísimo que cambió la historia de la humanidad, ¿no? Y el personaje central, no les guste o no, a muchos, es Regina. Digo, no, que es un personaje inventado. Bueno, tú crees que es inventado, pero pues, todavía hay muchos testimonios de personas que la conocieron y que avalan eso, ¿no? No sé si eso contesta su pregunta, perdón. Espero que sí. ¿Otra pregunta? Sí. Muy bien, solicitamos de la manera más atenta que las personas que tengan preguntas sean de forma concreta y directa. Les agradecemos mucho. Sí. Gracias, buenas noches. Osvaldo Villalobos, del Grupo Cultural Tlacaire. Maestro, muchas felicidades por sus luces el día de hoy, en esta noche mágica para todos nosotros. Una cuestión, en su otro libro, El Círculo Negro, usted habla de una constitución. Sí. Tal vez ficticia o no. No. Mire, funcionó o no esa constitución. Mi pregunta es, en este gobierno se habla de una constitución moral. Sí. ¿Usted qué opina de eso? ¿Es el renacimiento o continuidad de esa constitución? No tiene que ver. No tiene que ver. Durante muchos años, desde 1940 y tantos hasta 90 y tantos, hubo una constitución real. ¿En qué consiste esa constitución? En que en México no había un presidente, había un monarca. El presidente no era presidente, el señor nombraba a los gobernadores, se los quitaba, los ponía a los ministros de la corte. Es decir, era un monarca absoluto, con ropajes republicanos. Pero su poder era a 6 años. A los 6 años le quitaban el control que tenía, porque México funcionaba así porque había un control sobre todas las fuerzas sociales, a través de la CNC, de la CTM, de la CNP. O sea, todo estaba controlado. Le quitaban ese control y se lo daban al nuevo presidente. Y si alguien se quería reelegir, había pena de muerte, y por eso no se pudieron reelegir. Aunque lo intentaron un alemán, un Echeverría, lo intentaron y no lo pudieron. Bueno. Pero había una constitución real. Perdón. Oiga, a lo mejor nadie me oyó, por eso me aplaudieron. Creo que no me acerqué lo suficiente al micrófono durante la plática, pero sí se oía lo que decía. Qué bueno. Bueno, entonces, estamos hablando de dos cosas diferentes. Una constitución moral sería realmente una constitución que nos hiciera entender que tenemos que adoptar una escala de valores moral,
no tenemos ahorita esa escala de valores. Pero no tiene nada que ver con esa Constitución real, que era la que designaba cómo se distribuyó el poder entonces, que era a través del monarca presidente y del PRI, que tenía el control de todo el país, ¿no? Así fue, ¿no? La siguiente pregunta. Sí. Bueno, maestro Antonio Velasco Piña, buenas noches. Actualmente en nuestro país se ha desatado una gran polémica en razón de una carta que envió el presidente de México a España y a la Iglesia Católica solicitando perdón a los pueblos aborígenes. ¿Cuál es la opinión que usted le merece a esta situación? Sí, mire, con mucho gusto se la doy, pero tenemos que ver la cuestión del tiempo. Me están haciendo preguntas que no se pueden contestar en 3 minutos. Esa pregunta usted ameritaría toda una plática completa. No es broma, en serio, pues es un problema complejísimo ese, ¿no? Lo que fue la conquista. Entonces, si me dan, ¿cuántos minutos me darían para tratar de contestarlo, sintetizar? Sí, bueno. Mire, pero va a ser muy mala la respuesta porque va a estar muy sintetizada. Existen, ante lo que fue la conquista y la colonia, existen 2 criterios, 2 enfoques totalmente diferentes y totalmente incompatibles. ¿Me explico? Vamos a mencionar los 2 y vamos a entender que la única forma de superar esta incompatibilidad de estos 2 criterios es adoptar un tercer criterio. El primer criterio, el primer enfoque, es el que tiene la mayor parte de los españoles y muchos mexicanos. ¿Cuál es este enfoque? Que esos 2 eventos, lo que es la conquista y la colonia, son la máxima proeza que ha realizado la humanidad. ¿Por qué lo dicen? Bueno, primera, dicen, bueno, el descubrimiento de América es el máximo descubrimiento geográfico en toda la historia de la humanidad. Antes se descubrió un islita, aquí se descubrió todo un continente. Segundo, la conquista que se hizo de estos territorios es la máxima conquista que se hizo a lo largo de toda la historia de la humanidad, comparada con la conquista del Imperio Romano, pues se queda chica porque gran parte de América se logró eso. Tercero, la culturización que se logró a través de este evento, pues la máxima culturización, porque se culturizó, según ellos, a todo un continente. Todo esto, desde el punto de vista de este enfoque parcial y exclusivo, es válido, pero hay otro enfoque que podría ser el de los indígenas. Momento. Para nosotros, la conquista y la colonia es el máximo genocidio que se ha cometido en toda la historia de la humanidad. No tanto por las matanzas, que ya fueron bastante cruentas, a base de balazos y de arcabuzazos, no, sino por la bomba bacteriológica que se trajeron y que no fue consciente, pero funcionó y mató millones de personas que estuvieron a punto de extinguir totalmente a los indígenas, que fue esta. Recuerden ustedes que durante miles o millones de años, una epidemia que surgía en cualquier parte de Asia o de Europa se extendía totalmente hacia toda Europa y toda Asia. Nada de eso entraba a América. O sea, América estaba totalmente aislada de esas grandes epidemias que mataron durante siglos a muchísimas gentes, pero mataban a muchísimas gentes, pero dejaban a otras, y eso que habían desarrollado ya ciertos anticuerpos para combatir esas epidemias. Y esos anticuerpos genéticamente se iban transmitiendo. Nada de eso ocurrió aquí en América, de tal forma que cuando se inicia la primera epidemia por la viruela que traía uno de los soldados de Cortés, empiezan a matar a millones de personas. Cuando llegan, porque no tenían ningún anticuerpo para esas enfermedades, cuando llegan los primeros misioneros dicen, nos vamos a tener que regresar pronto porque estos indígenas están a punto de extinguirse totalmente. Se van a acabar todos, porque pues, se murieron por millones durante varios años, hasta que también se empezaron a desarrollar anticuerpos y ya pero nunca hubo ni siquiera la matanza que hicieron los nazis con los judíos se compara con los muertos que murieron como resultado de estas enfermedades. O sea, que realmente se puede considerar como el más grande genocidio de la historia, el que se hizo ahí. Bueno, las 2 cosas son en realidad ciertas, como hazaña y como genocidio, tremendos. Pero resulta que como resultado de eso, empezaron a surgir unos tipos, que somos nosotros, que ya ni somos indígenas propiamente, ni somos españoles, sino somos resultado de ¿qué? De un proceso que se va a dar primero a través de un mestizaje. Ese mestizaje en el cual se va a mezclar la sangre española, que era una sangre que venía ya súper mezcladísima, no tenía nada de pura la sangre española porque es resultado
primero de los iberos y de los celtas, luego de los cartagineses, todos, luego de los romanos, luego de los visigodos, luego de los árabes, que durante 700 años estuvieron ahí. ¿Ustedes creen que no hubo ciertas mezclas entre árabes y españoles? Pues por supuesto que sí, ¿verdad? Pues 700 años son muchos. Bueno, entonces llega eso, que es buenísima esa mezcla porque nos está preparando precisamente para tener esa visión planetaria. Es más fácil que la hacemos nosotros porque ya tenemos genéticamente una mezcla de muchísimas razas. Es más, es muy importante la mezcla negra que nosotros ignoramos. ¿Por qué? Porque llegaron muchísimos negros esclavos durante los 3 siglos de la colonia. ¿En dónde están? Hay muy pocos negros en México. ¿Dónde fueron a dar? Los negros no tenían reconocimiento de seres humanos, eran como bestias, y si se podían comprar. Los indígenas sí, los indígenas eran seres humanos, estaban hasta amoladísimos, hasta lo más bajo de la escala social, pero eran seres humanos, no se podían comprar o vender como esclavos, ¿me explico? Y los negros sí, se podían matar incluso, sin mayor, como se puede matar a un perro. Bueno. Entonces, los negros, para evitarles a sus hijos esa situación de ser esclavos, ¿qué hacían? Procuraban no tener hijos entre ellos, procuraban mezclarse con indígenas, con mestizos, con lo que fuera, y no entre ellos, porque así salvaban a sus hijos de la esclavitud. Pero gran parte de mexicanos, a lo mejor ni lo sabemos, pero es muy posible que tengamos un antepasado negro, ¿verdad? Que tengamos antepasados indígenas o españoles es casi seguro, pero que tengamos también de negros es muy posible también. Bueno. Pero aparte, ese fue el mestizaje, pero luego el sincretismo espiritual y cultural que se hace aquí en México también es impresionante, ¿no? Yo soy devoto de la Virgen de Guadalupe, no de la Virgen del Pilar, y la Virgen de Guadalupe no tiene nada de español, es totalmente indígena. Y como eso, yo le puedo decir, ya ahorita vamos a terminar. Oye, señor, usted es escritor y no sabe usted hablar. ¿Cómo puede decir ahorita? Es como si dijera nunquita. ¿Por qué digo ahorita? Porque sin darnos cuenta, dentro de nuestra forma de hablar, hay una serie de conceptos de las lenguas indígenas que les encantaban los diminutivos. Entonces, por eso utilizamos tanto el diminutivo. Hay palabras que no se pueden usar. Es como decir nunquita. Pues no se puede, no tiene diminutivo la palabra nunca, la palabra ahora tampoco. Entonces, está mezclado en nuestro español. Es más, nos dicen, tú no hablas, tú cantas, nos dicen a veces en España. ¿Por qué? Porque precisamente las lenguas indígenas tenían un ritmo que semejaba al canto. Entonces, el sincretismo cultural fue enorme. Y el sincretismo espiritual también. La espiritualidad indígena, la concepción religiosa indígena no desaparece. Hay un sincretismo con la cristiana y subsiste hasta nuestros días. Las danzas sagradas prehispánicas han logrado subsistir, las marchas rituales, las rutas de las peregrinaciones, todo eso es totalmente de tradición indígena. Entonces, todo eso es lo que nos da identidad como mexicanos. Porque los mexicanos, indudablemente, somos una especie diferente a lo estrictamente español o a lo estrictamente indígena. Entonces, esa es reconociendo que los dos pueden tener la razón, tú como español y tú como indígena, tienes la razón. Fue una gran pobreza y fue un gran genocidio totalmente. Pero de ahí salimos nosotros. Precisamente a Regina, recuerden que ella actúa con 4 grandes guardianes y 3 son indígenas y uno es mestizo, lo está representando a nosotros, que es el Olmeca. Cuando ella empieza a mirar la catedral, los 3 indígenas le ponen cara y le dicen, oiga, miren, estos cuates no nada más hicieron la catedral, destruyeron todos nuestros templos, hicieron un genocidio tremendo. Entonces, ¿por qué usted le está alabando? Entonces ella se queda así y le dice, bueno, miren, yo allá en Tíbet y en China, cuando trabajaba yo en el campo, me tocaba hacer injertos. Y las plantas se quejaban de eso. Oye, no me estás fastidiando. Entonces yo les hice ver que ese injerto les iba a beneficiar. Y eso fue la conquista. Fue una cosa dolorosísima, pero fue un injerto que produjo algo diferente y nuevo y mejor que lo anterior, que somos nosotros los mexicanos actuales. Entonces, ese creo que es el enfoque que debe predominar en nosotros, respetando los otros 2 enfoques que también son válidos y ciertos. No sé si eso contestó su pregunta, ¿verdad? Entonces, el que se vuelva a plantear, a mí me parece bien porque vuelvo a esto. La historia que nosotros tenemos la estudiamos de una forma tan superficial que eventos precisamente como nada menos que como la conquista pues está estudiado muy superficialmente. Entonces, si en 1521, en 2021, se trata de reestudiar esto, se van a crear grandes polémicas, porque estos 2 criterios van a sobresalir, estos dos criterios. Pero espero que como resultado de esa polémica surja este tercer criterio de decir, bueno, esto es cierto, tiene usted la razón, pero hay un criterio nuevo que es que es el nuestro, que es el que nos es aplicable como resultado de esa proeza y como resultado de este genocidio. No sé si esto contesta su pregunta, pero en forma superficial, porque el asunto es complicadísimo, ¿eh?
Muy bien, por obviedad de tiempo, le pedimos a las personas que tengan preguntas, nos las hagan llegar por escrito, se las mandaremos al maestro Antonio Velasco Piña, si nos haría ¿Cómo no? favor Con mucho de responderlas por escrito, y se las enviaremos. Mire, a yo sus respectivos pediría esto, estoy encantado de contestar sus preguntas, pero no por escrito, sino que me hable por teléfono y las contesto verbalmente, es más rápido. Sí. Apunten mi teléfono, ¿no? Damos una cámara. Sí, no, pues por teléfono contesto. Sí. Muy bien, y antes de concluir, solicitaría a todos los presentes ofrecer un fuerte aplauso al maestro Antonio Velasco. Muchas gracias y les voy a decir algo, para mí esto es muy especial por lo siguiente, tal vez esta con ustedes sea la última conferencia que yo imparta, porque ahorita tengo un problema de salud que si no lo logro resolver, van a tener que hacer una operación de la columna para que yo no quede inválido, ¿no? Entonces me están haciendo un tratamiento muy complicado, es más, yo ya no estoy aceptando pláticas, esta como la había yo aceptado hace ya tiempo y todavía no he empezado yo este tratamiento, pues con muchísimo gusto, así que creo que cerré con broche de oro mis actuaciones como conferencista porque lo hice en un lugar particularmente respetable y admirado por mí como es este. Muchas gracias. Presidente nacional de la Sociedad Cívica de México, a José Francisco Ortiz Campos, haga entrega del reconocimiento al maestro Antonio Velasco Piña. Maestro Antonio Velasco Piña, le agradecemos el honor de su presencia, el que haya aceptado la invitación para estar con nosotros, y me es muy grato a nombre de nuestra institución otorgarle este reconocimiento por su distinguida labor y aportación cultural en bien de la sociedad al impartir esta conferencia, Tlacaelel, el azteca entre los aztecas. Muchísimas gracias por su presencia y gracias por recordarnos esto que ha sido parte de nuestro acervo a lo largo de los años. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los presidentes de Campos por acompañarnos a todos ustedes esta noche. Bien, antes de retirarnos, la Sociedad Cívica de México les hace la muy atenta invitación a que nos acompañen a la próxima conferencia que se llevará a cabo